Bien, vamos a seguir entonces con la segunda parte de la clase, que es de agua subterránea y perforaciones. Bueno, acá tienen el temario dentro de los temas. Vamos a ver bien la definición del agua subterránea, la importancia, los distintos usos, cuál es la dinámica del agua subterránea y finalmente vamos a ver algo sobre el tema de perforaciones. Bueno, acá en este gráfico ustedes tienen un esquema en donde se pueden distinguir lo que es la zona no saturada. Recuerden, en donde los poros están llenos con agua y aire. Por debajo se encuentra lo que se llama nivel freático o capa freática o napa freática, que es donde comenzaría la zona saturada. La zona saturada se distingue porque todos sus poros están llenos de agua. Bueno, y acá lo que se está viendo es la conexión de la zona saturada, en este caso, con un río. Bueno, vamos a ver que existe una relación entre el agua subterránea y el agua superficial. Bueno, este es un esquema en donde se ve lo que les dije, de que en la zona no saturada los poros tienen agua, pero también tienen aire, mientras que en la zona saturada todos los poros van a estar llenos de agua. Bueno, en esta foto se ve lo que es la napa freática o capa freática, que esto es el agua subterránea. Es importante que recuerden que se trata de agua que se está moviendo a través de poros, a través de los huecos que quedan entre las partículas sólidas del suelo, a diferencia de lo que ocurre con el agua superficial, en donde el movimiento es libre. ¿Por qué es importante la gestión de agua subterránea? Porque, como vieron, yo les mostré en la presentación de la primera clase, el agua subterránea constituye el principal recurso de agua dulce, representa un 29, un 30% de la oferta total de agua dulce. ¿Y por qué es importante que se haga un manejo adecuado? Actualmente se está haciendo un uso del agua subterránea sin realizar muchos estudios sobre su dinámica, sobre su forma en la que se recarga. Y como consecuencia de esto, lo que está pasando es que hay muchos recursos subterráneos que están siendo sobreexplotados, con las consecuencias que esto acarrea, los daños que se están produciendo sobre este recurso. En cuanto al uso, es importante destacar que aproximadamente el 50% de la población mundial se abastece de agua potable que se obtiene de recursos subterráneos, del agua subterránea. Mientras que aproximadamente también el 50% del riego a nivel mundial utiliza el agua subterránea como fuente. Bueno, acá hay dos ejemplos solamente de qué está pasando con las perforaciones. En un caso tenemos la provincia de Mendoza, en otro caso la provincia de Misiones, en donde se realizaron inspecciones de los distintos pozos o perforaciones, y en Misiones se observó, por ejemplo, que el 56% de los pozos está contaminado. En Mendoza hay unos 20.000 pozos de agua aproximadamente. El 60% están activos. El resto que no está activo también se detectó, en esas perforaciones se detectó contaminación. Y hay muchos de esos pozos que ni siquiera tienen una tapa de pozo para evitar el ingreso de contaminantes desde el exterior. ¿Cómo es el uso del agua subterránea para riego? Bueno, les dije, a nivel mundial aproximadamente entre un 38 y un 40% utiliza esta fuente de agua. Como se ve en este gráfico, Asia tiene un 46% de uso de esta fuente de agua. ¿Y qué pasa si
vamos a Argentina. En Argentina vamos a encontrar que la fuente de agua subterránea representa el 30% del agua utilizada para riego, mientras que el 69,8%, casi el 70%, es agua superficial. Es decir, que si bien en Argentina se está haciendo un mayor uso del agua subterránea, aún sigue siendo muy importante el uso del agua superficial. ¿Qué pasa en la provincia de San Luis, en donde saben que las precipitaciones son mucho menor que lo que ocurre acá en la región pampeana? Bueno, en la provincia de San Luis aproximadamente para lo que es riego para uso productivo, el 54% proviene de aporte de agua subterránea. Es decir que en las zonas áridas o semiáridas es muy probable que encontremos como principal fuente el agua subterránea, debido a la escasez de los recursos superficiales. En cuanto al uso humano para agua potable en San Luis, el 78% proviene de agua superficial y solo el 22% de agua subterránea. Ahora, el agua subterránea, ¿cómo ingresa al suelo? Bueno, ustedes vieron que el agua ingresa desde superficie al suelo a través de un proceso que se denomina infiltración. Recuerden que esta infiltración ocurre en lo que es la zona no saturada. O sea, el agua ingresa al suelo, parte va a quedar retenida sobre la superficie de la matriz del suelo, la parte sólida, y parte va a continuar moviéndose en forma descendente por acción de la gravedad. Este proceso, cuando llega a la zona saturada, esta infiltración profunda se denomina percolación. Entonces, el agua subterránea se va a recargar a través de los procesos de infiltración. Fíjense, acá tenemos esquematizado qué ocurre. Llueve, ingresa agua al suelo, agua que no es retenida va a aportar a lo que es el agua subterránea. Entonces, esto que vimos sería la recarga natural de los acuíferos o agua subterránea a través de las precipitaciones. Ahora, podemos tener también una recarga natural de los acuíferos a través de los ríos. Yo les dije que el agua superficial y el agua subterránea estaban comunicadas. Hay un intercambio de agua entre estas dos fuentes. Hay ríos que se denominan ríos perdedores. Estos ríos aportan agua al agua subterránea. Entonces, la recarga natural puede ser bien por precipitación o bien por el aporte de estos ríos. El agua subterránea también se puede recargar en forma artificial a través de pozos de inyección o canales que estén destinados a recargar el agua subterránea o piletas. Bueno, acá tienen esquematizados los tres ejemplos. Ahora, ¿cómo descarga el agua subterránea? El agua subterránea puede descargar otra vez en forma natural. Puede ser que haya un aporte del agua subterránea hacia los ríos, son ríos ganadores, es al revés de lo que les conté anteriormente. O puede ser que descargue en forma artificial a través de lo que llamamos perforaciones. Bueno, acá tenemos esquematizados los procesos de carga o recarga y los procesos de descarga. Y fíjense, vamos ya a empezar a hablar de distintas partes de el agua, de lo que llamamos cuerpo de agua subterránea. Vamos a estar hablando de un acuífero libre o napa freática que se va a recargar directamente por lluvias, por precipitaciones,
o también, bueno, por el aporte de río. Y vamos a estar hablando de acuíferos que son semiconfinados y acuíferos confinados. Son acuíferos que están a mayor profundidad y se pueden recargar otra vez por ríos, naturalmente, o si se recargan por lluvia, la recarga va a ocurrir en un lugar en donde estos acuíferos semiconfinados o confinados son libres. Es decir, que un acuífero no es totalmente libre o totalmente confinado, puede variar. Y los acuíferos semiconfinados y confinados, para poder recargarse por la lluvia, tienen que, en alguna parte tienen que ser libres. Por ejemplo, el acuífero Guaraní es confinado, acá la tenemos en Entre Ríos, es confinado también en Uruguay. Sin embargo, hay una parte de Brasil en donde se produce la recarga a través de las lluvias. En esa parte, el acuífero Guaraní es libre. Bueno, acá hay un esquema de cómo se distribuye en forma vertical, la distribución vertical del agua subterránea. Y tenemos marcado otra vez una franja que es donde se encuentran las raíces, que va a ser una zona que es no saturada. Tenemos aire y tenemos agua. Una zona saturada, que es lo que llamamos acuífero, que pueden ser, ya vamos a ver, acuífero libre, acuíferos semiconfinados o acuíferos confinados. Y entre medio de estas dos zonas hay una zona que es una zona capilar, en donde puede haber un movimiento de agua. El acuífero puede enviar o dejar pasar o aportar agua a la zona no saturada a través del fenómeno de capilaridad, que lo vimos, lo vamos a ver cuando veamos relación agua-suelo-planta. Entonces, importante este concepto, que el agua se mueve, el agua subterránea, se va a mover a través de poros, pero es importante que estos poros estén interconectados para que el movimiento sea más fluido. Hay 3 parámetros hidráulicos que van a caracterizar a esta zona saturada. Estos parámetros son la porosidad total, la retención específica y la porosidad efectiva. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de porosidad total? Estamos hablando del volumen total de poros sobre el volumen total del suelo, del terreno. La porosidad efectiva, en cambio, se refiere al volumen de poros, pero que están interconectados. En el caso anterior, el volumen total de poros. Estos son los que están interconectados. Esta es la porosidad efectiva sobre el volumen del terreno. Y la retención específica sería una inversa de lo que es la porosidad efectiva. Es el volumen de agua retenida por suelo sobre el volumen del terreno natural. Bueno, y acá están esquematizadas los 3 parámetros hidráulicos que caracterizan a la zona saturada. Como se ve, bueno, en el eje Y tenemos porcentaje del volumen total, en el eje de las X están las distintas texturas, arcillas, hacia arenas, a la derecha. Y lo que se puede ver acá es cómo lo que es la porosidad total es alta en arcillas. Ustedes saben que la arcilla tiene una gran cantidad de poros pequeños y va a ir disminuyendo la porosidad total a medida que los poros son más grandes, hacia las arenas. Sin embargo, ¿qué pasa con la porosidad efectiva? La porosidad efectiva, es decir, los poros interconectados, es más bajo en las arcillas. Por lo tanto, la retención específica es más alta en las arcillas. Mientras que la porosidad efectiva va a ir aumentando y el mayor valor de porosidad efectiva de poros interconectados lo tenemos para texturas arenosas en las arenas. Por lo tanto, un acuífero que sea bueno, es decir, que permita que el agua se mueva a través de sus poros y que también permita que se pueda extraer agua de este acuífero, va a estar formado principalmente por una textura arenosa. Cuando hablemos de acuífero, acá en Buenos Aires tenemos el acuífero pampeano o el Puelche. Estos acuíferos van a estar conformados o formados por textura arenosa. Bueno, acá tenemos ejemplos
otra vez continuando con los parámetros hidráulicos que caracterizan la zona saturada, de rangos de porosidad total y de porosidad efectiva. Otra vez, acá vamos a ver, por ejemplo, la arcilla tiene una porosidad total muy alta, de 45 a 50%, mientras que la porosidad efectiva es muy baja, de 0 a 8%. Mientras que para la arena la porosidad total es de 20 a 35%, mientras que la porosidad efectiva es mucho más alta que la arcilla, del 15 al 35%. Bien, otro parámetro que caracteriza a la zona saturada es lo que llamamos conductividad hidráulica. La conductividad hidráulica sería como la expresión matemática de la permeabilidad, de la facilidad con la que el agua se mueve. Cuanto mayor conductividad tenga una zona, mayor o más fácil va a ser el movimiento, más fluido el movimiento de agua. ¿Cuáles son las unidades de conductividad hidráulica? Son unidades de longitud, pueden ser metros, centímetros, kilómetros, no son los más habituales, sobre tiempo, que pueden ser días, minutos, hora, años. Característica del agua subterránea es que los movimientos son muy lentos, estamos hablando que por ahí son de centímetros por día. Acá tenemos valores para distintos acuíferos, en donde vamos a tener acuíferos que son muy impermeables y hacia abajo acuíferos más permeables. Estamos hablando de valores de conductividad que se designa con la letra K en metros por día. Cuando es poco permeable o impermeable, como la arcilla compacta, estamos hablando de un orden de magnitud de 10 a la menos 6, o sea, por ahí 1 por 10 a la menos 6 metros por día. Mientras que si hablamos de acuíferos que son muy permeables, aunque están, ya dijimos, formados por arena, estamos hablando de un orden de magnitud que es de 10 a la cuarta, o sea, 1 por 10 a la cuarta metros por día. Otro parámetro que caracteriza, en este caso más específicamente ya al acuífero, es algo que se llama transmisividad. ¿Y qué es esto? Es la capacidad que tiene el acuífero para transmitir agua. ¿Cómo se calcula esta transmisividad? Se calcula conociendo lo que es la conductividad hidráulica que tiene el acuífero, cuántos metros por día es la velocidad con la que se mueve el agua, por lo que es el espesor del acuífero. Y esto es una medida que permite caracterizar a un acuífero. Hay dos acuíferos que pueden tener la misma conductividad hidráulica, ser muy buenas, ser muy permeables. Sin embargo, uno puede tener un mayor espesor que otro. Y entonces va a ser un acuífero, va a ser un mejor acuífero. Tiene una mayor capacidad, porque tiene un mayor espesor simplemente. Ahora, yo les estoy hablando de movimiento del agua en la zona saturada. ¿Cómo es que se mueve o de dónde a dónde se mueve el agua subterránea? El agua subterránea, al igual que lo que ocurre en superficie, va a seguir un gradiente, o sea, va a ir de algo mayor a algo menor. En el caso del agua subterránea vamos a estar hablando de lo que se llama gradiente hidráulico. ¿Y cómo se calcula este gradiente hidráulico? Al igual que lo que ocurre en superficie, este gradiente va a ser igual a un delta H, una diferencia de altura, sobre un delta de longitud, una diferencia de longitud. Por ejemplo, vamos a ver en el gráfico que tenemos en la esquina derecha, acá se está esquematizado un acuífero, está marcado con celeste. En este caso, la altura del acuífero
estaría donde dice zona de recarga donde empieza la línea punteada, en un punto A. Y vamos a tomar un punto B que se encuentra donde dice zona de descarga, que es donde está el río. El agua se va a estar moviendo desde una mayor altura o mayor gradiente hacia un menor gradiente. Y el L acá está marcado con línea azul y con flechas. Esto ya se los dije, pero bueno, el agua subterránea se va a mover muy lentamente. Estamos hablando de días, años, décadas, siglos, milenios. Fíjense, cuanto más abajo está el agua, más lento es el movimiento o más tiempo se necesita para que haya una recarga. Bueno, y acá está esquematizado lo que les decía anteriormente, de dónde hacia dónde se mueve el agua. Vamos a suponer que tenemos un terreno en donde hicimos dos perforaciones que están marcadas acá con las columnas azules. Tenemos nivel del terreno y hay dos columnas azules que están contenidas en un rectángulo. El rectángulo simularía lo que son las perforaciones. Estas perforaciones van a estar perforando justamente hasta encontrar un acuífero. En este caso es un acuífero confinado. Ya vamos a ver las diferencias entre confinado y libre. ¿Qué va a ocurrir? Cuando yo hago una perforación sobre un acuífero confinado, como el agua está confinada, está a presión, mayor presión que la atmosférica. ¿Qué va a pasar cuando yo perfore? El agua va a subir por la tubería sola, sin necesidad de bomba. Cuanto mayor sea esa subida, significa que va a tener una mayor presión. Vamos a tomar el punto entonces de la derecha, en donde el agua subió, fíjense, más que en el punto de su izquierda. Esto significa que el agua en este punto de la derecha estaba a mayor presión que el de la izquierda. Entonces, ¿hacia dónde se está moviendo el agua en este caso? Desde su derecha hacia su izquierda. Ese es el movimiento que tiene. Esto lo trabajó mucho en 1870 y pico, cuando estaba haciendo los estudios de las cloacas en París. Henry Darcy, que nació en 1856. Él lo que hizo fue tomar un tubo, una sección de tubo, en donde ponía distintos medios porosos, arenas, limos, arcillas, y entonces lo que medía era, bueno, él ingresaba un caudal, y lo que medía era el tiempo que tardaba en salir el agua para los distintos medios porosos. También jugaba con dar distintos gradientes, distintas alturas a este tubo, y vio que esto también influía en la velocidad con la que se movía el agua y por lo tanto en el caudal de circulación de agua o caudal de agua se refiere a un volumen por unidad de tiempo. Bueno, este es un ejemplo del sistema que utilizó Darcy. Pero bueno, esto es lo importante. Finalmente Darcy lo que determinó es lo que llamamos la ecuación de Darcy, y que lo que describe es el movimiento del agua en la zona saturada, en una zona saturada, en este caso en un medio poroso. Darcy lo que dijo es que el caudal va a depender de tres parámetros. Va a depender, por un lado, de la conductividad hidráulica. No es lo mismo si el medio poroso es arena que si el medio poroso es arcilla. Va a depender también del área, de la sección de paso. No es lo mismo para el caudal, para un tubo que tiene 10 centímetros de diámetro que para un tubo que tiene 10 metros de diámetro. Y va a depender también de lo que yo les decía
de la pendiente. Esta diferencia de altura que él le daba, bueno, depende de eso. Es decir, que entonces el caudal va a ser igual a la conductividad hidráulica por el área por lo que es el gradiente hidráulico. Acá no vamos a hablar de pendiente, la pendiente es en superficie, acá vamos a hablar de gradiente hidráulico. Bueno, y acá está esquematizado para entender qué es esto el gradiente hidráulico. Vamos a suponer que tengo otra vez un terreno en donde tengo distintas alturas. En un punto A, la cota del terreno, cota se marca con un triangulito, la cota a su izquierda va a ser igual a 30. Yo hago una perforación hasta alcanzar lo que es la napa freática. En este caso no es acuífero confinado, sino que es una napa freática, está libre, está a casi la presión atmosférica. Vamos a suponer que yo encuentro a la napa freática a los 5 metros de profundidad. Hago una perforación, un pozo, y a los 5 metros encontré la napa freática. Punto B. Está en la cota del terreno a 26 y encontré el agua a 3 metros de profundidad. Punto C, a su derecha, el terreno está en una cota de 28 y el agua subterránea, la napa freática, la encontré en una cota, lo encontré a los 8 metros de profundidad. Ahora, conociendo simplemente la profundidad, yo no puedo decir hacia dónde se está moviendo la napa freática, el agua subterránea. ¿Por qué? Porque está teniendo efecto, en este caso, el nivel o la superficie del terreno. Porque fíjense que en el punto B estaría a 3 metros, mientras que en el punto A, que a su izquierda yo les había dicho 5 metros, y en el punto C, hacia su derecha, estaría a 8 metros. Entonces, si yo quisiera ver desde el punto B hacia dónde se mueve, no, me estaría engañando el efecto del terreno. Es decir, con la profundidad solamente no puedo ver hacia dónde se mueve. Necesito hablar de algo que se llama cota hidráulica. Esta cota hidráulica, ¿cómo se obtiene? Descontando justamente el efecto del terreno. La cota freática, en realidad, no hidráulica, la cota freática va a ser igual a la cota del terreno, por ejemplo para el punto A es 30, menos la profundidad de la napa freática, era 5 metros, 30 menos 5 son 25. Es decir, que la cota freática del punto A es de 25. Hago lo mismo para el punto B. La cota del terreno es 26, la profundidad es 3. Es decir, que la cota freática en este caso es de 23. Hago lo mismo para el punto C. Cota del terreno 28, profundidad 8, cota freática 20. Y el agua se va a mover entonces desde la mayor cota freática hacia la menor cota freática. En este caso se estaría moviendo desde el punto A su izquierda hacia el punto C a su derecha. Si tenemos en cuenta que el caudal lo podemos expresar, además de como lo expresó Daci, lo podemos expresar como velocidad por área o por sección. Y hacemos la igualdad de velocidad por área y de lo que había planteado Darcy, en donde el caudal era igual a la conductividad hidráulica por el gradiente hidráulico por la sección. Podemos determinar que la velocidad va a ser igual a la conductividad hidráulica por el gradiente hidráulico. Esta velocidad que obtenemos de esta forma se llama velocidad aparente y ya vamos a ver por qué es aparente. Vamos a suponer que yo tengo un punto A y un punto C.
en donde por algún motivo en el punto A se vertió un contaminante que alcanzó el agua subterránea. Y lo que quiero saber es cuánto tiempo va a tardar hasta llegar a C. O sea, cuándo lo podría encontrar en el punto C. Bueno, acá me dice que la cota hidráulica de A es igual a 645, mientras que la cota hidráulica en C es igual a 600. Mientras que lo que es la longitud entre ambos puntos, la longitud vertical, es igual a 5000 metros. Si yo hiciera el cálculo del gradiente hidráulico, va a ser igual al delta H, 645, menos 600, o sea, 45, sobre el delta H, 5000 metros. Eso me está dando 0,009. Si les dijera que la conductividad hidráulica, en este caso, es de 3 metros por día, la velocidad aparente sería igual a K, 3 metros por día, por el gradiente hidráulico I, 0,009. En este caso, la velocidad aparente sería igual a 0,027 metros día. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo que esta velocidad es una velocidad aparente? Vamos acá a este esquema. Cuando yo les dije 5000 metros, que había de A a B, fíjense que estoy tomando una distancia vertical. Sin embargo, yo les dije que el agua subterránea se mueve a través de los poros. Es decir, que esa distancia en realidad es mucho mayor que los 5000 metros. O sea, fíjense que se está moviendo, o sea, puede ir hacia arriba, bajar, volver a subir. Es mucho más larga. Por eso, cuando yo considero la distancia lineal, estoy hablando de una velocidad aparente en realidad. La velocidad real es mucho mayor, porque en realidad está haciendo un recorrido mucho mayor. ¿Y cómo calculo esa velocidad real? Tengo en cuenta el parámetro hidráulico que yo les había mencionado anteriormente, que era la porosidad efectiva. Entonces, en este caso, si la velocidad aparente es de 0,027 metros por día y la porosidad efectiva les dijera que es del 15%, en este caso la velocidad efectiva sería de 0,18 metros por día. Es decir, que el contaminante tardaría en ir desde el punto A, yo lo podría encontrar en el punto C, a los 76 años. Y este movimiento tan lento es algo habitual en el agua subterránea, y es lo que ocurrió, por ejemplo, en la ciudad de La Plata, donde se encontraron nitratos, o sea, se encontró contaminación en el agua subterránea, en un lugar donde no había una fuente que estuviera volcando este contaminante. Sin embargo, hace aproximadamente 80 años, en ese lugar sí había existido un basurero. Esos nitratos que estaban llegando al agua subterránea, en el 2000 por ejemplo, provenían de un basurero que se había instalado en 1920. Bueno, y acá hay una relación, para tener una idea, de las velocidades con las que se mueve el agua. Tenemos arenas finas, 16 metros por año, y grava, 1635 metros por año. En suelos arcillosos, fíjense que el movimiento es menor a 3 centímetros por año. Bueno, ahora vamos a hablar de estas estructuras que yo les mencioné, que son las que contienen o por donde se mueve el agua subterránea, que en realidad no es más que suelo. Sin embargo, de acuerdo a determinadas características, se les puede dar distintos nombres. El primero que vamos a ver va a ser lo que llamamos acuífero. ¿Qué es un acuífero? Un acuífero es una unidad hidrogeológica que va a almacenar agua, pero también la transmite.
Imagínense una esponja. Entonces, puede almacenar el agua, pero también la cede. Entonces, un acuífero va a estar formado por textura arenosa. Vamos a hablar de otra unidad hidrogeológica que no permite que el agua se almacene, o sea, no permite el pasaje de agua, ni tampoco la va a ceder, o sea, no almacena ni transmite agua. Estos acuíferos son rocas. Imagínense la mesada de la cocina, bueno, eso sería un acuífero. O sea, no permite que se almacene agua ni la transmite. En general, estos acuíferos pueden llegar a funcionar como pisos de los acuíferos. Los acuícludos son las estructuras o formaciones que van a almacenar agua, pero la transmiten con mucha dificultad. Por ejemplo, la plastilina, que si ustedes recuerdan haber utilizado alguna vez, funcionaría como un acuícludo. O sea, puede retener el agua, pero si ustedes la aprietan, es difícil sacarle agua en comparación con una esponja. El acuitardo sí permite el pasaje del agua, el almacenamiento de agua, y también la cede, pero con muchísima más dificultad que un acuífero. Está formada principalmente por textura muy arcillosa. Estos acuitardos en general son los techos o pisos de los distintos acuíferos. Bueno, y acá está, acuífero, entonces asócienlo con que almacenan agua, pero también la transmiten, la ceden, una esponja, mientras que un acuitardo también permite almacenar agua, pero no la cede con facilidad, una plastilina. Y cuando hablamos de acuíferos, entonces ya nos vamos a quedar con acuíferos, podemos hablar de tres tipos de acuíferos. El acuífero libre o freático, o no confinado, el acuífero confinado y el acuífero semiconfinado. Bueno, acá están esquematizados los distintos tipos de acuíferos. Vamos a ver, desde superficie, vamos a ir acá sobre la derecha. Si ustedes se fijan, acaba de dice, área de recarga del acuífero artesiano es un acuífero confinado, pero en donde el agua está con bastante presión. Pero eso tómenlo como un acuífero confinado, en realidad. Yo les dije que un acuífero confinado se recarga con las precipitaciones en alguna parte donde es libre. Bueno, este acuífero, que de acá dice artesiano, este acuífero confinado, en realidad, se está recargando en este sector derecho, donde están las flechas. Más cerca de superficie van a ver que hay algo que dice superficie freática. Esa es la napa freática o capa freática. Que acá dice acuífero freático. Ahora, estos acuíferos que yo les mencioné, acuífero confinado, en realidad también puede ser semiconfinado, que es lo que pasa en el Puelche. El Puelche, que es nuestro principal acuífero, el acuífero de la región pampeana, es confinado en muchas zonas, pero es semiconfinado en otras. Por ejemplo, en La Plata es semiconfinado, por eso también se contaminó con estos nitratos que yo les mencionaba anteriormente. Bueno, en este esquema creo que se ve mejor la distribución de los distintos tipos de acuíferos. Entonces tenemos una zona no saturada y por debajo, inmediatamente por debajo, está lo que es el acuífero libre. ¿Por qué se dice que está libre? Porque este acuífero estaría en contacto directo con la atmósfera. Si llueve mucho, el acuífero va a empezar a subir y puede llegar a superficie. Por eso es libre. Es un acuífero que va a estar muy afectado o muy dependiente del aporte de las lluvias. Es un acuífero que está muy contaminado en comparación con los acuíferos confinados, o sea, se contamina mucho más fácil porque es el que está en contacto más directo con la superficie. Estos acuíferos libres
en general no los vamos a utilizar para riego, no se explotan. Una es por esto que yo les dije que varían mucho en la altura, o sea, esto dificulta en dónde tengo que colocar la bomba, a qué profundidad. Y otra es que los caudales que pueden aportar son pocos, son bajos. Ahora, para que el agua se acumule en una superficie es necesario que haya algo que impida el movimiento descendente, o sea, que el agua siga descendiendo. ¿Qué es esto que actúa como un piso del acuífero libre? Puede ser una formación que vimos anteriormente, que es una formación que retarda el movimiento, el pasaje de agua, un acuitardo. O sea, un acuitardo es una formación que es típica como piso de un acuífero libre. Más hacia abajo, abajo del acuitardo, vamos a encontrar lo que se llama un acuífero confinado. Fíjense que está encerrado, confinado entre el acuitardo, en este caso, y abajo tiene un piso, que en general es un piso impermeable. El acuitardo en este caso sería su techo, el acuitardo que era el piso del acuífero libre, para el acuífero confinado sería su techo, mientras que esta capa impermeable sería el piso del confinado. Características de la napa freática o libre, les dije que se recargan principalmente a través de las lluvias y la recarga es autóctona, es en el lugar. Son acuíferos que pueden variar mucho su nivel y la presión se encuentra a la presión atmosférica. Esta es la foto que yo les había mostrado al principio. Mientras que un acuífero confinado es un acuífero cuya presión es mayor a la presión atmosférica, por eso incluso pueden llegar a subir por encima de la superficie, o sea, pueden llegar a ser mayores que la presión atmosférica. La recarga es alóctona, es decir, se produce también por precipitaciones, pero que no están en la zona confinada, sino que están más lejos, por eso es halo de lejano. Un esquema del un acuífero confinado en donde se ve una zona de recarga en donde es libre. Ejemplo del Guaraní, que yo les había mencionado, que es libre en Brasil. Y por lo tanto un acuífero confinado también se puede contaminar como uno libre porque en alguna parte es libre. El semiconfinado, que es algo más común en realidad, ya vimos que un acuífero no está todo confinado en toda su extensión, no es confinado en toda su extensión. El acuífero semiconfinado, por ejemplo, es el acuífero Puelche, que es nuestro principal recurso. Y acá tienen un esquema en donde para lo que es la región pampeana se pueden ver las distintas formaciones y los distintos acuíferos. Entonces tenemos sobre la superficie, el más cercano a la superficie es el acuífero pampeano, sería lo amarillo. Más abajo, en color celeste, tenemos lo que es el acuífero Puelche, en color celeste más magenta, más tirando a un celeste turquesa, perdón. Sería el acuífero Paraná, y ahora sí, más rosa, bueno, acá hay un acuitardo, y un acuífugo, sería la roca impermeable, con color magenta. Bueno, acá en este dibujo, en este esquema, podemos ver los distintos acuíferos que tenemos en la provincia de Buenos Aires, parte de Santa Fe, parte de Córdoba, parte de Entre Ríos. Como ven, principalmente en estas provincias tenemos el acuífero que está más cercano a la superficie, que yo les mencioné que era el acuífero pampeano. En este caso está con líneas rayadas, mientras que a mayor profundidad se encuentra el acuífero que constituye la principal
reserva o el principal recurso que se utiliza para riego, que es el acuífero Puelche. Acá en el acuífero Puelche noten que el Puelche va a estar formado por dos colores, que son el amarillo y el color rojo. ¿Por qué se diferencia de esta forma? Porque el amarillo tiene distintas características químicas. El color amarillo tiene conductividades eléctricas que van de 0,6 a 1,8 decisimen por metro. Estas conductividades son bastante buenas. O sea, la conductividad eléctrica está asociada con la salinidad, con el contenido de sales. El contenido de sales, ustedes saben, alto contenido de sales van a ser perjudiciales tanto para la planta como para los suelos. Ya vieron que es uno de los motivos por los cuales se limita el proceso de infiltración. Por lo tanto, lo que es la zona amarilla, fíjense, el Puelche es de buena calidad. Sin embargo, hay una parte del Puelche, esto que está marcado con rojo, en donde este acuífero tiene altas conductividades. O sea, en este caso su uso es bastante limitado. Esto les va a pasar en Pergamino, por ejemplo. Y esto es un esquema pero para la provincia de Buenos Aires, en donde otra vez se ven los dos principales acuíferos de acá de Buenos Aires, el Pampeano y el Puelche. El Pampeano, que es el acuífero Pampeano, va a ser el que contenga la napa freática. Napa freática se llama en realidad a la capa, al límite, en donde empieza ese acuífero Pampeano. Entonces, ¿qué acuíferos tenemos en Buenos Aires? Vamos a tener el primer acuífero napa freática, que se va a encontrar aproximadamente de los 0 hasta los 10 metros de profundidad. Recuerden, varía su nivel, o sea, no tienen un techo, por eso fluctúa el nivel. El segundo acuífero es el acuífero Pampeano, que es semiconfinado y se encuentra entre los 10 y los 40 metros de profundidad. Tercer acuífero es el Puelche, que está entre los 40 y los 70 metros de profundidad. Más hacia abajo tenemos el acuífero Paraná, entre 70 y 160 metros. Y finalmente, por más de 160 metros, están los acuíferos olivos, el acuífero Olivo. Estos dos últimos acuíferos, tanto Paraná como Olivos, son acuíferos que no se explotan por su alto contenido de sales. Bueno, y acá tienen distintas características de los acuíferos. Yo acá les remarqué este tercer acuífero, que está formado por arenas puelches, que se encuentra acá, dice, entre 40 y 80 metros aproximadamente, caudales de explotación de 20 a 150 metros cúbicos. Fíjense, en comparación con el acuífero semiconfinado, que es el Pampeano, tiene caudales de explotación de 1 metro a 40 metros cúbicos como máximo. Por eso les decía que es bastante bajo el caudal que se puede obtener de este acuífero Pampeano, por eso no se utiliza. Otra razón por la que no se utiliza es la mala calidad que suele tener el agua del acuífero Pampeano. Son aguas duras, tienen mucho contenido de carbonato, en general tienen excesos de nitrato, tienen bastante contaminación con bacterias. En cambio, el Puelche es un acuífero de muy buena calidad, y lo que vimos anteriormente, hay una zona solamente que es la problemática, en donde sí podemos encontrar altos contenidos de sales. Bueno, acá es lo mismo, distintas características, lo mismo que dijimos anteriormente. Acá les dejo, para si les interesa ver cuál es la litología de estos distintos acuíferos. Este gráfico pretende demostrar simplemente cómo es posible que un acuífero que tiene bajos contenidos por ahí de sales, acá está marcado con celeste, color celeste, agua dulce, y hacia la derecha tenemos con naranja agua salada. Bueno, puede haber una contaminación del acuífero que tiene agua dulce con el agua salada por el movimiento, porque se produzca movimiento desde
el acuífero con alto contenido de sales hacia el otro. Una de las cosas que puede producir este desplazamiento que yo les estoy mencionando es por ahí la sobreexplotación que se hace a través de los pozos. Si sobreexplotamos, cuando digo sobreexplotamos en un acuífero, me estoy refiriendo a que estamos extrayendo más agua que la capacidad de recarga que tiene. Entonces lo que voy a ocasionar es un cono de depresión. Se va a bajar muchísimo la presión, entonces va a empezar a entrar agua hacia ese punto de baja presión desde zonas muy lejanas. Estas zonas muy lejanas justamente pueden ser esto naranja, o sea, puede ser agua que tenga sales. Y entonces voy a contaminar el pozo que yo estoy usando. Bueno, acá tenemos para el acuífero pampeano también distintas características. Y esto es un trabajo que hizo un alumno, un trabajo final, en donde lo que evaluó fue el aporte de la napa freática hacia los cultivos, con intenciones de disminuir la necesidad de riego. Bueno, acá en esta figura simplemente lo que se ve es en rojo la altura del terreno, en azul la altura de la napa. Fíjense qué relación estrecha hay entre lo que es la forma del terreno, si bien no es exactamente igual, pero sí hay una relación estrecha entre la forma del terreno y la forma de la napa freática. Bueno, y él acá lo que hizo fue evaluar la profundidad de la napa freática en distintos momentos del año y compararlas con las lluvias que existían. Bueno, acá básicamente los distintos colores indican distintas partes del terreno, o sea, zonas de loma, de bajo, mientras que las líneas punteadas son las lluvias. Acá lo más importante es ver cómo la profundidad de la napa freática varía de acuerdo a la cantidad de lluvias. O sea, cuanto más llueve, está más cercana a la superficie. O sea, lo puse simplemente para eso, para que vean eso. Y acá está el famoso acuífero Puenche que yo les mencioné. ¿Cuál es su extensión? Está acá marcado con celeste. Fíjense que abarca varias provincias. Parte norte de la provincia de Buenos Aires, parte sur de la provincia de Santa Fe, gran parte de la provincia de Entre Ríos, una parte de la provincia de Córdoba. Bueno, esto en cuanto a la disponibilidad también del Puelche. Y vamos a pasar entonces a lo que es hidrodinámica. ¿Qué es la hidrodinámica? La hidrodinámica se refiere al movimiento del agua subterránea. El movimiento del agua subterránea, al igual que lo que ocurre con el agua superficial, que ustedes lo habrán visto, o si no lo van a ver seguramente en topografía, ustedes van a ver que el agua superficial va a seguir lo que se llaman las distintas cotas. O sea, el agua se va a mover de una mayor cota hacia una menor cota. Y que existen los mapas llamados de curvas de nivel que nos permitirían ver este movimiento, hacia dónde se va a mover el agua. Bueno, lo mismo existe para el agua subterránea, pero en lugar de llamarse curvas de nivel, se llaman mapas de curvas equipotenciales. ¿Qué nos permiten saber estos mapas? Nos permiten hacer determinaciones directas, como conocer las zonas de recarga, de descarga, la dirección del flujo, y también hacer determinaciones indirectas. A esto no lo vamos a llegar a ver. Pero bueno, se podría determinar caudales, velocidades de circulación, variaciones de transmisividad. Bueno, y acá tenemos un ejemplo de un mapa de curvas equipotenciales. ¿Qué son las curvas equipotenciales? Van a unir puntos de agua subterránea que tengan igual presión. Entonces acá lo que tenemos son esquematizados una cuenca en donde tenemos distintas líneas. A su izquierda se encuentra el punto A,
en donde la cota de este punto, la cota freática de este punto, dice que es de 61,5. Después tenemos hacia la derecha el punto B, cuya cota es aproximadamente, cota freática es aproximadamente de 54. Y en el punto C, hacia la derecha, la cota es de aproximadamente 48. Bien, ahora, si yo quiero trazar o quiero saber de dónde hacia dónde se mueve el agua, esto es igual que lo que se hace con las curvas de nivel. Yo voy a ir desde la mayor cota a la menor cota y lo que voy a hacer es trazar líneas perpendiculares, es decir, a 90 grados. Entonces, tomo acá, parto del 61,5, trazo una línea perpendicular hasta la próxima línea, de esa línea trazo otra perpendicular hacia la siguiente y así sucesivamente. Bueno, en definitiva, acá lo que se puede ver es en líneas celestes cómo el agua tendería a ir hacia afuera del río. La línea negra que pasa por los puntos A, B y C sería el río. Entonces, en este punto A, el agua se movería hacia fuera del río. En este caso, el río está cediendo agua hacia el acuífero. Es lo que yo les había mencionado al principio, en donde decía que la recarga puede ser natural a través de un río, a través de los ríos perdedores. Bueno, este es el caso. Este es el caso. Entonces, estaríamos hablando de un río perdedor. Vamos a continuar con el análisis. Vamos al punto C. ¿Qué pasa en este punto C? Otra vez, trazo perpendiculares de la mayor cota a la menor cota. Son estas líneas violetas, líneas violetas, en donde lo que puedo ver es que el agua se está moviendo hacia el río en este caso. Es decir, que en este tramo el río sería un río ganador. Esto es para que vean también que un río no es en todo su recorrido ganador o perdedor. Puede variar según los tramos. Bueno, en este caso, el agua subterránea estaría aportando agua hacia el río. Son estos ríos que son de flujo permanente, en donde aunque no haya lluvia, el río igual continúa llevando agua. ¿Por qué? Porque existe un aporte de agua subterránea. Ahora vamos acá hacia la parte superior, en donde tengo un punto E y en donde tengo flechitas azules. ¿Qué está pasando en este punto? Si ustedes ven acá, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que la línea de menor valor, o la línea de cota menor, está envolviendo a la línea de cota mayor. Y en este caso, ¿qué estaría pasando? Entonces, tendríamos que, si fuera superficie, imagínense, sería como una montaña, un pico. El agua se estaría moviendo desde adentro hacia afuera. Vamos al otro punto extremo que está marcado con D, con flechitas rojas. En este caso, las cotas mayores van a envolver a las cotas menores. En este caso es como una depresión, si lo imagináramos a nivel superficial. ¿Qué está pasando en estos dos puntos? Bueno, en este punto, en donde tenemos las flechas rojas, hay una depresión, una menor presión, que puede estar ocasionada, por ejemplo, por un bombeo. Se está bombeando y se está disminuyendo la presión en ese punto. En cambio, en donde tenemos las flechas azules, ¿qué es lo que está pasando? Ahí puede llegar a haber un aporte o una recarga artificial del agua subterránea a través de lo que vimos, un canal para recargar el agua subterránea, o puede existir un lago que esté cediendo agua o una pileta. Bueno, acá, esto es para que lo vean simplemente, sepan que existen. Son distintos pozos freáticos o freatímetros, que es para observar la napa freática. ¿Por qué se hacen estos pozos? Porque la napa freática está muy asociada con el tema de las inundaciones. Ustedes saben, trabajando en el campo, cuán importante es el tema de la napa freática, o si invade la zona de raíces o no,
o incluso puede llegar entonces a salir en superficie y provocar inundaciones. Bueno, este mapa muestra cuántos freatímetros hay en la ciudad de Buenos Aires para hacer este seguimiento de las napas freáticas. ¿Cómo se hace este seguimiento de la napa freática? Se hace midiendo la profundidad. ¿Cómo puedo medir la profundidad? Con un aparato que se puede comprar más sofisticado, que es este que se ve acá, que es una sonda, donde yo voy a ir bajando la sonda. Fíjense que esta cinta está milimetrada, o sea, está graduada. Y cuando toca el agua, esta sonda toca el agua, va a hacer un ruidito o da algún aviso, alguna luz. Y yo sé que entonces la napa va a estar a una determinada profundidad. Otro ejemplo, en este caso, ya fíjense que puede ser con gráficos, son lo que llaman freatígrafos, o también lo pueden hacer ustedes con una pelotita de tenis o algo que flote, y una soga, en donde meten por el pozo esta pelotita. Entonces cuando toque el agua se va a frenar y ustedes van a saber cuál es la profundidad. Bueno, esto se los puse, no es un tema de riego, pero es para que sepan cómo se construyen estas cotas del agua subterránea, estos mapas. Para mí lo importante es que lo sepan interpretar. Bueno, este es un esquema de el agua subterránea en la zona, en lo que es Ciudad de Buenos Aires, en donde se puede ver cómo toda el agua se está moviendo, en realidad el acuífero Puelche, cómo se está moviendo hacia dónde, hacia el riachuelo y hacia el río de la Plata. Bueno, este es un ejemplo que fue para el sur de Argentina. Después mírenlo, en realidad esto es un trabajo que se pidió, en donde los M son pozos de molino, y acá había un depósito de petróleo, y entonces al dueño del campo le interesaba ver si ese depósito donde se depositaba el petróleo podría llegar a contaminar sus molinos. Solo, si quieren lo pueden hacer para practicar. Ahora, ¿qué pasa si hacemos una perforación? Vamos a pasar ya, dejamos el agua subterránea y vamos a perforaciones. ¿Qué pasa si yo hago una perforación? Puede llegar a pasar esto. O sea, el agua, si perforo en lo que es un acuífero libre, el agua dentro del tubo va a alcanzar el nivel que tiene el agua de afuera, que tiene la napa freática. Fíjese, acá alcanza el mismo nivel. En cambio, cuando yo perforo un acuífero confinado o semiconfinado, va a pasar el nivel de este acuífero porque tiene una mayor presión e incluso puede llegar a salir por encima de la superficie. Bueno, esquema. Acá, perforando un acuífero libre, entonces va a alcanzar el agua dentro de la tubería el nivel que tiene el acuífero libre. Ese nivel que alcanza cuando no se está bombeando, vamos a llamarlo nivel estático. O sea, acá no hay bomba, no se está bombeando. ¿Qué pasa si yo bombeo con ese nivel? Si yo bombeo, ese nivel estático va a bajar. Y eso se denomina nivel dinámico. Bien, entonces, cuando tenemos una perforación, si perforamos un acuífero confinado, el agua entonces va a acercarse a la superficie, va a ascender sin necesidad de bomba. Por ejemplo, en la zona de Buenos Aires es común que ascienda desde los 40 metros que está el acuífero Puelche hasta los 13 metros, o sea, sube casi 30 metros, solamente por la presión que tiene el agua que está confinada. Eso es lo que se llama nivel estático, es el que alcanza, el nivel que alcanza el agua en la perforación sin bombear. Cuando bombeamos, entonces lo normal es que ese nivel baje.
Ese nuevo nivel que se obtiene es lo que se llama nivel dinámico. Bueno, acá tenemos un esquema de un acuífero libre con perforación. Entonces, en los acuíferos libres, recuerden que lo normal es que el agua dentro de la perforación se equilibre, alcance el mismo nivel que el nivel de afuera, el nivel freático. Esto es porque el agua no está confinada. Mientras que los acuíferos que están confinados, sucede esto que acabamos de explicar. Bien, ahora, para hacer la perforación, ¿qué métodos existen para hacer esta perforación? El método de percusión fue el más antiguo, consiste en golpear, y el método de rotación, que es el más moderno, que, bueno, como su nombre lo indica, el movimiento es rotatorio, justamente. Bueno, ahí acá en esta diapositiva podemos ver ejemplo cómo funciona el método de percusión, esto que es por golpe. Y en la siguiente el método rotativo. Acá está el elemento, que es el que se encarga de hacer la perforación, que es rotativo. Fíjense que es como un tirabuzón. Bueno, esta es una perforación que se hizo en Buenos Aires. Esos caños que ustedes ven son los caños que utiliza el perforista. A medida que va haciendo el hoyo en el suelo, van a ir bajando caños, dentro de los cuales después se va a bajar la bomba, que va a ser con la que se hacen los distintos ensayos. Bueno, y acá hay un esquema. Acá estaría la máquina que es la rotativa. Acá hacia abajo estaría toda la cañería que yo les mencioné. Una vez que se encuentra el acuífero, al final de todo lo que se coloca, que es lo que va a enfrentar el acuífero, es el filtro. Toda esta tierra que se va removiendo cuando se hace la rotación es absorbida mediante una bomba y se obtiene lo que es el lodo, que yo les subí en el EVA. Ustedes tienen un video de ese lodo. Ese lodo es el que va saliendo, y dependiendo de los sedimentos que tenga ese lodo, el perforista sabe si está cerca o no de alcanzar el acuífero. Este es el lodo de inyección. Es esto que se va arrojando en una pileta. Lo que se hace luego, entonces, que se remueve toda la tierra y que se va sacando, se van bajando estos caños que yo les mostré, que son provisorios. Una vez que ya se hizo toda la prueba y que se hace la perforación definitiva, lo que se bajan, ustedes vieron, los que se bajaban al principio eran tubos de hierro. Para el encamisado, ya la perforación definitiva, lo más común es que se utilicen tubos de PVC. ¿Qué se llama encamisado? Es el tubo que va a contener las paredes de la perforación, y dentro de esta tubería es donde va a ir la bomba. Estos son los caños camisa. Y acá, bueno, acá se están bajando, también tienen un video en el EVA donde se están bajando estos caños. Y acá un punto importante que yo les mencioné anteriormente, que es el tema del filtro. Hay muchísimas características que influyen en el filtro. O sea, si van a contratar una perforación, tiene que estar muy bien especificado de qué material es. Puede ser de plástico, puede ser de acero inoxidable. Qué diámetro tiene, la longitud. Por ejemplo, acá esto pasó en la provincia de Entre Ríos. Esto fue en el 2020, que nos encontramos con una perforación que tiraba una gran cantidad de arena. Acá si llegan a ver en la foto a su derecha, eso color arena que se ve justamente es el sedimento. Y bueno, nos encontramos que el filtro que se había utilizado para hacer esta perforación es este que tienen a su izquierda. Fíjense que es súper rudimentario. Es un tubo de PVC que está perforado simplemente, y le ponen ahí unas sogas.
Bueno, esto, si bien la perforación es más barata, mucho más barata, pero fíjense el problema que pueden llegar a tener. Acá hubo que poner filtros de tipo hidrociclón. Creo que tuvieron que ser 3 filtros, porque no daban abasto para filtrar toda esa cantidad de arena. Además, con el paso de los años esto cada vez va a ser peor y este pozo en unos cuantos años no se va a poder utilizar. Esto es muy importante que se realice, es decir, que entre el caño camisa y la tierra de la perforación se tiene que colocar en una parte, en los primeros metros, cemento. Más hacia abajo se coloca algún otro tipo de material para sellar esta unión. ¿Por qué es importante la cementación? Porque evita que el acuífero se contamine. Si no se hace una cementación, el acuífero superior puede entrar en contacto con el acuífero confinado o semiconfinado. Y ya vemos que el acuífero libre es un acuífero que está bastante contaminado. Bueno, acá hay ejemplos. A su izquierda ustedes tienen un pozo que ya tienen encamisado la tubería. O sea, la tubería sería el caño este que va a pegar con las paredes de la perforación del suelo. Entre este tubo camisa y el suelo, ahí tiene que ir el cemento, por lo menos hasta lo que es el techo del acuífero confinado. A su izquierda ustedes tienen un acuífero que está bien cementado. Y bueno, lo que se demuestra acá es que la contaminación no lo afectaría, la contaminación que puede venir de superficie no lo afectaría. A la derecha tienen un caño que no está cementado, y entonces en ese caso todos los contaminantes que provengan de la superficie, como pueden ser pozos negros, por ejemplo, pueden llegar a alcanzar el acuífero y contaminárselos. Bueno, y acá también tienen esquematizados lo que es la tubería o el encamisado, y luego se ve el filtro, que es las rayitas, las ranuras que tiene. Bueno, acá no está graficada la bomba estaría por arriba. La bomba se suele poner por encima del techo del acuífero, pero por debajo, más aproximadamente 2 a 3 metros por debajo del nivel dinámico que nos dé el perforista. No se suele colocar dentro del acuífero debido a que es una zona de mucha turbulencia. Y se tiene que colocar 2 o 3 metros más abajo del nivel dinámico por una cuestión de seguridad, porque si por alguna circunstancia baja este nivel dinámico, si yo no tomo este margen, puede ser que la bomba quede en el aire. Si una bomba queda en el aire, la única solución es volver a levantar toda la tubería, sacar la bomba y agregarle un caño más. Y esto tiene o cuesta aproximadamente el 60% de lo que vale una perforación. O sea, es una operación muy cara. Bueno, el perforista lo que hace antes de entregar el pozo también es una limpieza de desarrollo. O sea, con su bomba hace la limpieza de desarrollo y hace además los ensayos. Esta es la bomba que se utiliza en los pozos, en las perforaciones. Son bombas sumergibles. Vamos a verlas cuando veamos el tema de bombeo. Acá hay un esquema, esto es lo que entrega un perforista, en donde está marcado lo que es el encamisado en la parte superior, y en la parte inferior ya está colocado el filtro. Esto en general se suele hacer, se disminuye el diámetro, o sea, el filtro es menor, el diámetro del filtro es menor al diámetro del encamisado. Esto es muy habitual. Bueno, acá tienen otro ejemplo, acá también, fíjense que el caño camisa era de 14 pulgadas y fue 50 metros, mientras que el filtro es de 10 pulgadas. Bueno, y hacia el final del filtro lo que se pone es un tapón ciego, un caño ciego. Bueno, y acá ya tenemos la perforación pero con la bomba ubicada.
Entonces, esto acá, donde dice bomba, ahí estaría ubicada la bomba. Y fíjense que a la bomba se le conecta una tubería, que es la que vamos a ver nosotros, la que se le suele colocar una canilla, una válvula, para regular el caudal. ¿Cuáles son los ensayos que realiza el perforista? Bueno, acá están mencionados algunos de los parámetros que el perforista analiza. O sea que hacer una perforación incluye además todos estos ensayos, no solamente hacer la perforación y dejarla. El principal ensayo que realiza y que lleva entre 24 a 48 horas es el ensayo que se llama escalonado. Esto es para ver cuál es el nivel dinámico de la perforación. Sería como una especie de ver cuál es el rendimiento de la perforación. Y acá está lo que se obtendría. Fíjense, el perforista lo que va a hacer es ir midiendo el caudal que está saliendo. Esto se llama aforo. O sea, se llena un recipiente de volumen conocido, se controla el tiempo que tarda y se obtiene el caudal. Y a la vez, para ese caudal, lo que se mide es el nivel de descenso. Recuerden que yo les dije que la perforación tiene un determinado nivel estático cuando no se bombea, y cuando se empieza a bombear tenemos un nuevo nivel, que es el nivel dinámico. Entonces, él va relacionando caudal, que se obtiene, con la depresión, con lo que baja ese nivel estático. Por eso se llama escalonado. Y va probando, fíjense que el descenso va a ser escalonado, o sea, no hay una variación abrupta, hasta que llega un punto, acá ya estamos en la parte lila, que sería el caudal 5, en donde para obtener ese caudal, fíjense que el descenso es muchísimo más que proporcional. Entonces, bueno, ya estaría marcando el límite. Esto no sería sustentable para hacer la perforación. Es decir, que cuando ustedes vean este ensayo escalonado, acá lo óptimo sería trabajar con caudales que van de Q3 a Q4. Bueno, este es otro ejemplo. Esto se hizo, creo que para un club de campo de Seiza. Y acá hay otro ejemplo. Esto se hizo para un campo en Salta. Fíjense acá también cómo se ve hacia el final, cómo cae abruptamente el nivel dinámico. Es decir, que ya en este punto este caudal no sería sustentable, no es recomendado. Bueno, de esta relación entre el caudal que se bombea y la depresión, o lo que disminuye el nivel dinámico, el perforista obtiene lo que se llama el caudal específico del pozo, que es esto que yo les decía, es como el rendimiento del pozo, es decir, cuál es su caudal por cada metro que disminuye su nivel estático. Por ejemplo, acá tenemos, si el caudal de bombeo es 150 metros cúbicos hora, el nivel estático original era de 13 metros, y cuando yo bombeo este caudal de 150, el nivel dinámico es de 25, la profundidad. ¿Cuál va a ser el caudal específico? ¿Cómo se calcula? Va a ser igual a el caudal 150 dividido la depresión, lo que disminuye el nivel, lo que baja ese nivel estático. Es decir, que serían 12 metros, 25 menos 13. Entonces, en este caso, el caudal específico sería de 12,5 metros cúbicos por hora. Bueno, acá tenemos un ejemplo, pero este ejercicio lo vamos a dejar para más adelante cuando veamos relación agua-suelo-planta. ¿Por qué? Porque lo primero que tienen que saber para poder calcular el caudal operativo es justamente el cálculo de la lámina neta de reposición y la lámina bruta de reposición. Bueno, acá tienen la resolución, pero entonces eso va a quedar para más adelante.